un pueblo de tierra y amor, tallan que tallan sus manos. Yo tenía siempre programas de radio donde iba. Allá en Suncho Corral, en los Juríes primero, después en Suncho Corral. Siempre se llamaba El Encuentro con Cristo Vivo. Pero cuando le hice un reportaje a Ciro Acuña, acá en La Plata, y él me dijo antes, ¿por qué no le pones directamente Zapato de Encuentro? Así que me pusieron así. Me pareció simpático el nombre y expliqué por qué. Que es el zapato del misionero que va en busca de la oveja perdida, en busca de la verdad, el zapato que pisa la realidad, no sé, para subir, ¿no? Es decir, buscar las cosas de arriba, donde Cristo está sentado a la derecha del Padre, no sé, toda esa idea, ¿no? Pa' que teja tu santa armonía, que en tus rezos tú sigas creciendo, hombre del silencio. Gloria a Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Entre las calles de un pueblo de tierra y amor, tallan que tallan sus manos. Entre los mates cebados, un simple quebracho que espera ser Dios. ¡Qué dichoso árbol! Muy bien, queridos hermanos, una nueva edición de nuestro programa Zapato de Encuentro. El zapato del misionero que busca la oveja perdida, en fin. Hoy tenemos el placer enorme de presentar al coronel mayor Camilli. Pero antes quería avisar que este programa se transmite por Radio FM Creación de aquí de La Plata, 97.7, también Radio Morenita del Valle de Concepción del Tucumán, 104.5 MHz en diferido a la noche, también Radio Murial de AM y FM de Mendoza. Digamos algo sobre la persona que vamos a entrevistar. El coronel mayor retirado Gabriel Aníbal Camilli es oficial de Estado Mayor del Ejército Argentino, licenciado en Estrategia y Organización del Instituto de Enseñanza Superior del Ejército, Universidad del Ejército IES, licenciado en Relaciones Públicas de la Universidad Argentina de la Empresa, UADE, magíster en Política de la Universidad del Norte de Santo Tomás de Aquino, magíster en Historia de la Guerra del IES, magíster en Defensa Nacional de la UNDEF. Fue jefe del Regimiento de Infantería MEC 3 General Belgrano, agregado de Defensa en Alemania, Suecia y Austria, subdirector y luego director Escuela Superior de Guerra Conjunta de las Fuerzas Armadas y decano de la Facultad Militar Conjunta. El coronel mayor Camilli posee las siguientes aptitudes especiales: paracaidista militar, esquiador militar, tropas mecanizadas. Además, el coronel ha obtenido los siguientes premios y recompensas en el ámbito militar: recompensa y medalla al mérito del arma de infantería por haber obtenido el primer promedio de egreso como oficial de Estado Mayor de la Escuela Superior de Guerra.
recompensa y medalla al mérito del arma de la infantería por haber obtenido el primer promedio de egreso como oficial especialista en personal, medalla de Naciones Unidas por su participación en la misión de mantenimiento de la paz en Chipre, pluma académica de la Escuela Superior de Guerra por haber colaborado con diferentes artículos en la revista del Instituto. Además, el coronel mayor Camilli ha obtenido los siguientes premios y recompensas en el ámbito civil: diploma de honor de la Universidad Argentina de la Empresa por su promedio de egreso, medalla de honor belgraniano, otorgada por el Instituto Nacional Belgraniano. El coronel mayor Camilli ha participado además en la redacción de reglamentos específicos y conjuntos, es coautor del libro La táctica en las batallas de la historia, de la editorial universitaria del Ejército Argentino, coautor del libro El legado de Martín Miguel de Güemes, otro autor que debemos abordar, coautor del libro Belgrano, arquetipo de la patria, y coautor del libro La naturaleza geopolítica argentina y las opciones geoestratégicas. Ha escrito diferentes artículos sobre temas profesionales en la revista Rumbo a la Gloria, Reflejos, Infantería, revista de la Escuela Superior de Guerra del Ejército Argentino y la revista Visión Conjunta. Actualmente es columnista del periódico argentino La Prensa y docente, consultor y director del Instituto Eleman. Ahora sí, antes quería decir unas palabras para introducir a esta exposición. La importancia del 12 de octubre se titula, ¿no? Esta exposición, así me ha dicho el autor. Y dice además: no olvidemos nuestras raíces para no languidecer como una planta raquítica. La patria se expresa como el territorio, ¿no? La tierra, el territorio en el que habita una comunidad de hombres con un acervo espiritual y cultural común, hermanados en la sangre de sus antepasados que constituyeron a formarla. El padre Castellani cita a un autor que dice: amar la patria es el amor primero y es el postrero amor después de Dios. Y si es crucificado y verdadero, ya es un solo amor y ya no son dos. Nuestro programa, Zapato de Encuentro, trata al menos de expresar el zapato, simbólicamente hablando, del misionero, que primero pisa la realidad, la tierra, la realidad de la tierra, ¿no? Pisa la realidad. Esa tierra que es el símbolo de todo lo cultivado, de allí la palabra cultura, ¿no? Por nuestros antepasados que hemos recibido fundamentalmente de nuestra madre patria en primer lugar, para hacer justicia, ¿no? A la madre patria España, de la España católica, de la reina Isabel, y nada de la Revolución Francesa, perdón, de la Revolución Protestante también. Este es nuestro ser católico. Y hasta que no volvamos a nuestros orígenes, a nuestro ser, no salimos nada, como decía San Martín. Hasta que no volvamos a nuestro ser, hasta que no calcemos los hispanoamericanos, los argentinos, el zapato de nuestro ser, caminaremos siempre rengueando y nos iremos autodestruyendo, como se ve y se padece ahora, ¿no? Todos estamos viendo esta destrucción. Así que por eso lo he invitado al coronel para que nos hable de este tema tan importante en este momento que se está difundiendo tanto la verdad, ¿no? La calumnia se está apagando, está surgiendo la verdad, siempre la verdad surge. Bueno, ahora sí, con ustedes presento al coronel Camilli. Buenos días, coronel. Buenos días, padre, mucho gusto y gracias por su introducción, por su invitación, por su apostolado. Gracias. Esperamos contribuir en algo a esta misión que ustedes tienen. Me pareció muy interesante el nombre, Zapato de Encuentro, que tiene algo que ver con mi especialidad,
que me dio origen como militar, que es la infantería. La infantería marcha, la infantería camina, la infantería es la que le ve la cara al enemigo, la que busca al enemigo, y nuestra herramienta más importante es el borceguí. O sea que nosotros también marchamos, si no tenemos bien los pies sobre la tierra, también perdemos el centro de gravedad. Entonces, por eso creo que hay una coincidencia interesante entre el misionero y el infante. El infante y el misionero se convierte en un infante que va a buscar la verdad, como decía recién usted. Así que bueno, el tema es más que importante que vamos a tratar, sobre todo ante tanta confusión que se vive en el mundo moderno y vamos a tratar de explicar por qué es importante el 12 de octubre y por qué no debemos perder nuestra identidad. Como decíamos en nuestro artículo en la prensa, un árbol necesita una tierra donde echar sus raíces. Un hijo necesita una familia donde crecer, donde nacer, de la cual recibe la cultura y la educación como hombre, como mujer. Y un pueblo, por lo tanto, similarmente, también tiene que echar raíces, porque si no, como decíamos en la introducción, languidece, si esa raíz no se alimenta, languidece como una plantita de la casa que se marchita o de la huerta de nuestro hogar. Es de sentido común lo que estamos diciendo. Si yo me desentiendo de mis raíces, si soy un descastado, si soy no quiero la herencia, no voy a tener un buen agarre en la tierra, como lo dice la naturaleza. Y las raíces de un pueblo están en el suelo de la patria y están en la historia de la patria. Las raíces de un pueblo, como la raíz del árbol, ¿dónde la vamos a buscar? En la historia verdadera, en aquellos que hicieron esta patria, en aquellos que nos legaron una patria, que nos dieron, nos regalaron. Nosotros no somos dignos de nada, la hemos recibido gratis. Entonces tenemos que ser agradecidos, como dice el refrán, es de bien nacido ser agradecido. Por eso todo tiene que ver con todo. Y las raíces de un pueblo, además, están en la tradición. ¿Y qué es la tradición? Es aquello que se transmite, que se pasa de generación en generación, de mano en mano. Son los pilares también de nuestra religión. La tradición, la doctrina. Pero la tradición sobre todo es ese pasar del testimonio que, como lo hace la Iglesia, año a año, de Jesús a sus discípulos, de sus discípulos al resto. Bueno, también la patria, esa tradición que está asentada ¿en qué? En nuestra tradición está asentada en la fe católica que nos hizo cristianos, que nos descubrió, como vamos a ver ahora a continuación. Está asentada en la lengua, en este castellano brillante, precioso, rico que tenemos como herencia, como tradición y que hemos recibido. Esa tradición está asentada en ¿qué? En los héroes del pasado, en los que regaron con su sangre el territorio que hoy nosotros podemos disfrutar. Desde 1492 en adelante, la tierra ha sido regada por la sangre de muchos y debemos ser agradecidos y no olvidar esa sangre derramada. Ese heroísmo del pasado también nos convoca, nos inflama, nos enciende el corazón. Y también esa tradición es la tradición que hemos recibido de nuestros padres con el esfuerzo del trabajo, viendo al viejo levantarse a la mañana para ir a traer el sustento a la casa, a su madre haciendo las cosas para cuidar a sus hijos, para educarlos, para darles los primeros conocimientos. Y todas esas cosas nos marcan, nos distinguen con características propias a cada uno, único e irrepetible.
como los pueblos son también marcados por características propias, únicas e irrepetibles. Y así nos hacen ocupar a los hombres y a los pueblos un lugar propio en el concierto de las naciones. Nosotros somos argentinos, no somos ni mejores ni peores, somos algunos que hemos recibido esta tradición en esta tierra, con esta lengua, con esta fe, con nuestro propio pasado, con nuestros defectos y con nuestras virtudes, con nuestras luces y con nuestras sombras, con nuestros héroes y con nuestros desfachatados. Eso somos nosotros. Y somos distintos al italiano, al peruano, al japonés, al ruso. Ni mejores ni peores, somos. Y vuelvo a la metáfora inicial. ¿Qué pasa si a un árbol no tiene una tierra donde clavar sus raíces y no tiene agua que la alimente? Todos lo vemos. ¿Qué pasa? El árbol se seca. Queda como una plantita raquítica y se va muriendo. Y da pena al verlo. Da pena ese morir, ese languidecer. Bueno, lo mismo pasa con la nación. La nación que se desentiende, que rechaza, que olvida, que hace como el avestruz, que niega sus raíces, esa planta y esa nación languidecen. Y así, hace unos cuantos años que nuestra patria o nuestra nación está languideciendo. Entonces nos preguntamos por qué. ¿Por qué? Porque estamos olvidando lo básico, lo esencial. Después viene la economía, el ordenamiento político, todo el bla bla que estamos escuchando continuamente. Pero si yo me desentiendo de las raíces, voy a languidecer. Y la patria, que está desentendiéndose de sus raíces hace varios años, de poco a poco, también va a languidecer y está languideciendo. No es un invento lo que estoy diciendo, sino es una cuestión de observación pura a cualquier argentino bien nacido que tenga voluntad de verlo. Y este olvidarse también está impulsado por intereses foráneos que quieren que nosotros olvidemos, que quieren que perdamos nuestras raíces. Porque como decía el Martín Fierro, si entre ellos se pelean, los devoran los de afuera. Entonces nosotros estamos ahí ofreciendo, al olvidarnos de nuestra tradición, al olvidarnos de nuestras raíces, le estamos ofreciendo al enemigo que apetece el servicio en bandeja. Pero para no desviarme del tema. Nuestras raíces tienen mucho que ver con el 12 de octubre, que es el tema que nos convoca, que es un tema a propósito olvidado, ocultado y tergiversado en los últimos años. Acá venimos a ponerle quicio y orden a esta tergiversación. Y me voy a referir a el decreto que da origen al estudio del día llamado Día de la Raza o Día de la Hispanidad. Este decreto no lo inventó ninguno iluminado, sino data de la presidencia del doctor Hipólito Yrigoyen, fíjense, principios del siglo XX. Mediante un decreto establece en párrafos realmente importantes que es necesario citar y que son documentos escritos y son documentos vigentes y que son documentos que cualquiera de los que está escuchando puede consultar como los he consultado yo. Pero fíjense la riqueza de lo que dice Hipólito Yrigoyen. Textual, voy a leer. El descubrimiento de América es el acontecimiento más trascendental que haya realizado la humanidad a través de los tiempos. Se debió al genio hispano, intensificado con la visión suprema de Cristóbal Colón. Y en otro párrafo dice, la España descubridora y conquistadora volcó sobre el continente enigmático
el magnífico valor de sus guerreros, el ardor de sus exploradores, la fe de sus sacerdotes y yo diría de sus misioneros, el preceptismo de sus sabios, la labor de sus menesterales y derramó sus virtudes sobre la inmensa heredad que integra la nación americana. Fíjense qué bien dicho. Claro, no le faltó nada. La fe, el guerrero, el trabajador, el explorador, el sacerdote, el soldado. Esa es nuestra patria, los sabios, nuestros intelectuales, que hicieron esta patria y allá, por principios de siglo, se estableció como Día de la Hispanidad o Día de la Raza. Pero no es suficiente esto, y no es el único, porque le siguió también otro presidente muy popular y muy conocido, con los cuales, tanto con Irigoyen como con Perón, uno podrá estar de acuerdo o no, pero lo escrito, escrito está, como dice el Evangelio. El presidente Perón también, en una conferencia pronunciada el 12 de octubre del año 47, que es digno que lo consulten también, en la Academia de Letras, en la Academia Argentina de Letras, no en un cafecito, en un bar, en un bolichón, en la Academia de Letras le decía a los intelectuales, y sabía quién les hablaba. Leo también textualmente al general Perón. Para nosotros la raza no es un concepto biológico, es algo puramente espiritual. Para nosotros los latinos la raza es un estilo de vida que nos enseña a saber vivir practicando el bien y a saber morir con dignidad. Nuestro homenaje a la madre patria España constituye también su adhesión a la cultura occidental y cristiana. Sigue, miren cuánto que hay, sigue el discurso del expresidente. Refiriéndose a España, leo, su obra civilizadora cumplida en las tierras de América no tiene parangón en la historia. Vuelve a repetir lo de Irigoyen. Es única en el mundo. Su empresa tuvo el sino de una auténtica misión. Ella no vino a las Indias por España, ávida de ganancias y dispuesta a volver la espalda y marcharse una vez exprimido y saboreado el fruto. Ahora digo yo, como lo hicieron otras potencias en otros lugares del mundo. Sigue el presidente. Llegaba para que fuera cumplida y hermosa realidad el mandato póstumo de la reina Isabel de atraer a los pueblos de Indias y convertirlos al servicio de Dios. Ahora fíjense, punto del presidente. Fíjense que les estoy hablando de dos personalidades que representan a una gran mayoría de la población argentina. Y esa mayoría se ha olvidado de esto que escribieron sus fundadores. ¿Se ha olvidado o no la quiere reconocer? Pero lo escrito, escrito está. Entonces, no pueden cambiar chicha por limonada. No pueden, argumentando posturas ideológicas, cambiarnos la verdad. Esta es la tradición que nosotros tenemos. No podemos ser tan sonsos los católicos, los defensores del campo nacional, de dejarnos engañar por cantos de sirena o por el flautista de Hamelin. Entonces, este es el sentido profundo de esa España, y no lo digo yo, lo rescato de lo que está escrito y adhiero a eso que está escrito por dos expresidentes muy importantes de la República Argentina. Otro punto importante a destacar del 12 de octubre es la figura de Cristóbal Colón. Hoy quiero recordar con ustedes y honrar a ese gran almirante genovés que para defender y extender a la cristiandad, ese era su verdadero proyecto,
el 12 de octubre de 1492 nos descubre la América. Un suceso importante que López de Gomara llamó la mayor cosa después de la creación del mundo, como anteriormente lo reconocieran también los dos expresidentes, sacando la encarnación y la muerte del que creó. Entonces, sacó a los pueblos originarios de esa muerte y destrucción en la que había y les trajo la verdad del Evangelio. Hay que decir que Colón fue un misionero, un peregrino, una peregrinación de carácter más divina que humano, encaminada a formalizar una cruzada marítima contra el Islam, que amenazaba a Europa y la emprendiera el reino de Castilla y León y la financiara el obispo de Badajoz como tesorero de la bula de la cruzada. Por disposición providencial, tenemos que atender que esto no fue una cuestión del acaso, sino que la providencia divina puso a Cristóbal, al que trae a Cristo, justamente. Cristóforo, ¿no? ¿Cómo? Cristóforo, portador de Cristo, significa. El portador de Cristo, o sea, no hay casualidades, hay causalidades. No se llamaba Pepe el que vino a descubrir América, ¿sí? Se llamaba Cristóbal y estaba previsto. Entonces, si perdemos la dimensión teológica y la dimensión de la fe de este gran hecho y de este emprendimiento humano de características inigualables, perdemos la realidad. Entonces, por disposición providencial, como nos dice el Evangelio, nada está encubierto que no deba ser descubierto. En Mateo 10, versículo 26. Y de esta manera, descubrimiento y descubridor se correspondieron, nos dice con corrección otro gran maestro argentino que es el doctor Enrique Díaz Araujo. Hubo una correspondencia entre descubrimiento y descubridor. Y también con precisión, lo dirá más adelante su santidad León XIII, que definió esos acontecimientos en su carta encíclica Quarta Bondae Seculo, dirigida a los obispos y arzobispos de España, Italia y ambas Américas, el 16 de julio de 1892, dijo que el 12 de octubre de 1492 es lo que se considera en sí mismo es el más grande y hermoso que edad alguna vio jamás llevado a cabo por los hombres. O sea, cuántas más personas, cuántos más santos, cuántos más próceres, cuántos más héroes nos tienen que decir que este es un hecho trascendental. Y nosotros de un plumazo queremos borrarlo y hacerlo desaparecer de nuestra vida. No lo vamos a permitir, lo tenemos que mantener. Y con esto que estamos haciendo lo traemos a la luz para que el que quiera ver que vea y el que quiera oír que escuche. Debemos considerar en qué momento Colón produce este hecho humano tan trascendente. El encuadre histórico. Este magnífico hecho del descubrimiento se da en el momento en el que Sumo Pontífice, en ese entonces Pío II, había proclamado en Mantua una cruzada contra los musulmanes, porque había caído Constantinopla en 1453, apenas unos años antes, en manos del sultán Mahoma II, y toda la Europa era amenazada. Y ya se había intentado desde varias oportunidades ir contra el Islam a través de la vía terrestre y se había rebotado, se había fracasado. Entonces, la verdad histórica y no el cuentito de que se le ocurrió navegar porque sí hacia el occidente en busca de las especies, las cantidades de sandeces que escuchamos y que nosotros nos creemos. El nauta genovés Cristóforo Colombo, junto a acreditados colegas, había sido convocado primero por el príncipe Enrique el Navegante a Portugal en la escuela de Sagres, que era una escuela
donde se reunían estudiosos. Imagínense que la navegación, la cartografía, el manejo de los mares, el conocimiento era para ese momento, como para nosotros el descubrimiento del espacio o la dimensión, digamos, cibernética. Eran las cosas que se hablaban en ese momento. Y ahí se conjugaban y se juntaban los mejores navegantes, los mejores cartógrafos, los mejores científicos, bajo el reino de Portugal. Pero como para planificar una cruzada marítima, para tratar de envolver al Islam por la retaguardia, caerle por el mar. Esto es el inicio de nuestro descubrimiento. Pero Colón no compartía la decisión de muchos de los navegantes y científicos de ese momento de ir al oriente costeando el África, que era lo que ellos conocían y estaban seguros, siempre tener tierra cercana. Sino, él buscaba y estaba seguro de que iba a hacerlo por el Océano Atlántico. Y ahí se aparta de la escuela de Sagres, que no encontraba eco en sus enseñanzas, en su predicamento, y es recibido providencialmente por una santa mujer que es la reina de Castilla, y acá se cruzan de vuelta las causalidades y no las casualidades, ¿no? Y el dinero para solucionar el negocio lo pone un noble, Luis de Santángel, tesorero de la corona de Aragón, y fue reembolsado después por el obispo de Badajoz en función de la Entonces, acá está la reina, Cristóbal, el portador de Cristo, el que lleva a Cristo y el que trae a Cristo a América. Entonces, no podemos menos que sorprendernos de que acá no hay una mano divina en todo este acontecimiento y el Señor se vale de estos instrumentos, de estas personas, y les da esta capacidad de lograr cosas increíbles. Imagínense cruzar el Atlántico con esos barquitos que uno los ve en forma esquelética. Si alguna vez tienen oportunidad de ir al puerto de San Julián, en la Patagonia Argentina, van a ver una copia de las carabelas, pero esta es la que usaba Sebastián Gaboto para cruzar el Atlántico, del Atlántico al Pacífico, pero son muy similares. Y uno cuando mira eso, la ve ahí y dice, es increíble, ¿no? Y las virtudes y los valores de estos hombres. Muy bien. Pero sin embargo, esta hispanidad, estas virtudes, esta tradición, esta herencia, a pesar de estar escrito, a pesar de estar certificado, probado, en la Argentina hay una corriente que quiere eliminar todo esto, pero no es nueva, también tiene su tradición y su historia. Yo me remonto a la generación llamada de la Organización Nacional, que inició un proceso de difamación y tergiversación del sentido de la obra civilizadora de España, que se continuó insistentemente tejiendo lo que se llama una leyenda negra, falsa y dañina, perversa, descastada, que nos quiere hacer languidecer como una plantita a la cual se le corta la raíz y no se le echa agua. Pero vamos a desenmascarar a estos personajes que están ocultos y a lo mejor brillan en el bronce. Y tomaré como ejemplo también los textos, porque yo no hablo en el aire, hablo sobre lo que está escrito y lo pueden comprobar todos ustedes. Voy a referirme a uno de los personeros de esta época, que era Domingo Faustino Sarmiento. Oye, Dios mío, Sarmiento le digo yo, Sarmiento. Pero lo escrito está. Y Sarmiento dice en una de sus obras, en el libro Viajes, en el tomo 2, para que lo busquen y lo certifiquen, porque algunos dudan, está escrito, yo no lo inventé. Esta España, dice Sarmiento, que tantos malos ratos me ha dado a él, téngola por fin
en el anfiteatro bajo la mano. Y si por fortuna me toca andarle con los dedos sobre una llaga a fuer de médico, la aprieto maliciosamente la mano para que le duela. O sea, tenía un odio a España importante. Sigue en el texto del libro Viajes, tomo 2. Poned, pues, entera fe en la severidad e imparcialidad de mis juicios, que nada tienen de prevenidos. He venido a España, en uno de sus viajes, con el santo propósito, fíjense lo sacrílego, el santo propósito de levantarle un proceso verbal para fundar una acusación que como fiscal reconocido tengo de hacerle ante el Tribunal de la Opinión de América. Fíjense, cierro comillas. En el libro Viajes, tomo 2, repito, de Sarmiento. Y yo digo, ¿quién le dio a este señor el mandato para ser fiscal? ¿Quién le otorgó mandato para convertirse fiscal? ¿Fiscal de quién y por qué? Por su odio a España, por su odio a la fe, por su procedencia masónica. Entonces, ese es el motor que mueve a este personaje. Equivocado. En sus obras completas, también, en el tomo 36, en la página 204 a la 207, podemos encontrar un derroche de odio que le sale de adentro a Sarmiento. España, dice, es una raza atrofiada que no da esperanza de mejora. En tanto el cráneo de los norteamericanos se ha abovedado, el de los españoles se ha contraído. Han perdido el hábito de ejercitar el cerebro. Hay que abrirle la boca para hacerle tragar un libro. Sarmiento. Entonces, digamos, raya la locura, que hoy abunda y que es muy común en estos tiempos escuchar y en aquellos tiempos. Pero hay otros autores, personeros de esta ideología que lamentablemente ha contribuido a la leyenda negra de España. Y otro de los autores es un personaje muy alabado que es Juan Bautista Alberdi. Y nos dice también, en uno de sus textos, 2 cadenas nos ataban a Europa, una material que tronó y otra inteligente que vive. A la España le debemos las cadenas, a la Francia le debemos la libertad. Por favor, por favor, señor Alberdi, digamos, esto está escrito, ¿eh? Entonces, no nos hagamos eco de la leyenda negra. Y otro personero de la época, para no cansarlos, hay muchos, pero cité algunos de testimonio, Juan María Gutiérrez. Dice textualmente, se necesita cuanto menos medio siglo para que el moho español deje este cuerpo y se robustezca. O sea, estos personajes de esta generación, de la generación de la Organización Nacional y de la generación del 80, querían desentenderse y han hecho una campaña para sacarse de encima nuestra herencia, nuestra tradición, nuestra prosapia hispana. Esto hay que saberlo. Por eso, el decreto del presidente Hipólito Yrigoyen, allá a principios de siglo, inaugura 90 años de sentido festivo reparatorio, de la empresa que tuvo el sentido de una auténtica misión, como lo dice él en su texto, dejando atrás la hispanofobia que se asienta desde la batalla de Pavón. Desde la batalla de Pavón, desde Urquiza, Mitre. Traidores que quieren desentenderse de la tradición hispánica. Pero nosotros estamos convencidos de que se produjo un verdadero encuentro de culturas. No fue una cadena, no fue un oprobio, no fue una injusticia, sino lo que se produjo acá, como lo dicen otros tantos autores, fue un encuentro de culturas. Por eso venimos a afirmar el sentido de la obra de España, pero de ninguna manera tampoco significa, como me dicen algunos, rechazar el respeto a la diversidad cultural. No hay que rechazar. El respeto a las manifestaciones culturales
que siempre integraron la raíz de nuestra nación, nosotros las respetamos, las valoramos y las cuidamos. Pero una cosa no mata a la otra. Esto no es truco, quiero retruco. Las dos cosas son compatibles y observables en su justo quicio. Entonces, repito, afirmar el sentido de la obra de España no es contradictorio con aceptar y respetar la diversidad cultural como siempre lo ha hecho la Argentina. La Argentina es un crisol de naciones, la Argentina es la tierra donde el tano, donde el gallego, donde el turco vinieron y se adaptaron y se sumaron a la empresa evangelizadora de España. No vinieron a cortar lazos ni a cambiar la realidad territorial, poblacional, cultural, religiosa de la Argentina. Vinieron a sumarse, a poner el hombro en el trabajo, en la dignidad, en el respeto a la familia, en el respeto a nuestros valores, en el respeto a nuestras tradiciones. En nuestras raíces está el encuentro de culturas, eso es parte de la Argentina. La cultura indígena o de los pueblos originarios, como se los llama, con la cultura de España misionera y conquistadora, y de esa madurez de los pueblos que se independizaron de la madre patria, nació una cultura nueva, que es al mismo tiempo muy antigua y muy nueva. Esa cultura, ese ensamblaje, esa mixtura que se dio, no hay ruptura, hay mixtura. Nuestra cultura es la cultura de la Iberoamérica completa, que también sintetiza el poeta nicaragüense Rubén Darío cuando nos dice, desafiando a Roosevelt, que le endilgaba nuestra tibieza, nuestra pobreza, le contesta también brevemente y magníficamente, le dice, esta América nuestra, que tiene sangre indígena, que reza a Jesucristo y que habla español. Esa es la síntesis. Es la síntesis magnífica, como lo saben hacer los poetas. Esta América nuestra, que tiene sangre indígena, que reza a Jesucristo y que habla en español. Esa es la realidad de Argentina y de Hispanoamérica. No las pequeñas rencillas internas, las divisiones, etcétera. Pero avancemos un poco más. Como dije antes, ¿significa renegar de nuestros pueblos originarios porque nos acusan de esto? De ninguna manera. Todo lo contrario. Lo que hizo la Santa Madre Iglesia, lo que hizo la Madre Patria. Lo que significa que como tal, como lo hizo España y después lo heredó la nación argentina a lo largo de todos estos años de nuestra vida como nación, nos integramos culturalmente, evitamos las discriminaciones. En el barrio donde yo vivía, convivía perfectamente el judío con el musulmán, como nada en el mundo, como lo estamos viendo ahora. Esa es la Argentina. Facilitándole a todos que sean argentinos, a todos los que quieran habitar nuestro territorio, como los mejores argentinos, como sucedió con los italianos, de los cuales yo provengo, de los rusos, de los polacos, de los judíos, y un gran etcétera. Esa es la Argentina, el crisol de razas, donde nadie funde a nadie, nadie mata a nadie. Esa es la verdad. Y también el mismo presidente Perón, en una conferencia pronunciada el 12 de octubre de 1947, que ya cité, sigue en otro párrafo donde nos dice, fíjense lo que tendrían que escuchar algunos que hoy se olvidan de esto. No lo digo yo lo afirmo, pero lo decía el presidente, algunas corrientes ideológicas de signo progresista pretenden imponer una visión deformada de la conquista de América, preconizando un indigenismo anacrónico, tergiversador y deformante de la historia. Repito, por si le queda alguna duda, anacrónico, tergiversador y deformante de la historia. No podemos caer en el juego de aquellos que en nombre de los pueblos originarios aborrecen nuestra identidad hispanoamericana. Entonces, ¿cómo lo tenemos que decir? No estamos en contra, estamos para sumar.
Importante aclaración que quiero hacer. Siguiendo las enseñanzas de un gran pensador nacionalista católico argentino, nuestro amigo Juan Luis Gallardo, también quiero leer lo que él deja escrito referido a este punto de la discordia entre la hispanidad y la diversidad cultural. Y ahora leo textualmente un discurso de Juan Luis Gallardo. Para despejar cualquier equívoco, antes de concluir quiero aclarar algo que quizás no requiera aclaración. Me refiero a la posibilidad de que algún trasnochado, se le ocurra asimilar la hispanidad a la nación española. Concepto desde luego equivocado, pues la hispanidad constituye un conjunto de ideales, un puñado de valores que aparecen desligados de la nacionalidad y la ascendencia. O sea, tampoco mezclar y equivocar España con la hispanidad, y menos la España actual. Una España atea, pagana, y que está perdiendo sus raíces, también al igual que muchas de nuestras patrias. Está languideciendo por dejar de ser la España grande, católica, de Isabel, de Carlos V, de Felipe II. Sirvan algunas menciones, dice Juan Luis Gallardo, para ilustrar lo que digo. Cristóbal Colón, el descubridor del Nuevo Mundo, para la corona castellana era genovés. Carlos I de España y V de Alemania, el gran emperador, era teutón. Domingo Teotocópuli era griego, aquel genio que pintó el alma hispana. Ambrosio de Spínola y Grimaldi, representando por Velázquez en su célebre cuadro de las lanzas, capitán general del ejército de Flandes, también era genovés como Colón. O sea, la hispanidad es un concepto mucho más amplio que España. Francisco de Paula Bucareli, un gran gobernador del Río de la Plata, que ni siquiera se lo recuerda, que dispuso la expulsión de los ingleses en 1770 de las Islas Malvinas, era descendiente de italianos. Ahora tiene que venir un escritor norteamericano como Irving para hablarnos que la más conocida de las óperas tiene un acento francés, la ópera Carmen, como Bizet, el autor de la ópera que le dedicara. O sea, tienen que venir otros de afuera para decirnos que a nosotros que el valor de la hispanidad como valor en sí mismo. Y sigue concretando Juan Luis Gallardo, ¿qué es la hispanidad? Diría que es profesar la fe en Jesucristo, el amor a María Santísima, poseer el sentido del honor, respetar la familia bien constituida, amén de practicar el coraje, la hospitalidad y la galantería, sin olvidar que es a través de España que estamos insertos en la civilización cristiana como legítimos herederos de Grecia y de Roma. ¿Qué más? ¿Qué más podemos decir? Repito, ¿qué es la hispanidad? Diría que es profesar la fe en Jesucristo, el amor a María Santísima, poseer el sentido del honor, respetar a la familia bien constituida, amén de practicar el coraje, la hospitalidad y la galantería, sin olvidar que es a través de España que estamos insertos en la civilización cristiana, como legítimos herederos de Grecia y de Roma. Punto por punto, palabra por palabra, está siendo hoy atacada sistemáticamente por los personeros del odio y la contracultura. La fe en Jesucristo y el amor a María Santísima permanentemente atacado, cuestionado. Esta nación nació, es católica, permanentemente atacada, tergiversada, nuestra fe cuestionada en los por qué. Poseer sentido del honor no existe. No existe en nuestros dirigentes, no existe en nuestros gobernantes. Honor. Honor del que hacía culto el general San Martín. Respetar a la familia bien constituida, atacada absolutamente por la plurifamilia, multifamilia, diversos tipos de familia. La familia verdadera,
de papá y mamá y sus hijos. Esa es la familia. Esa es la familia que heredamos de nuestra hispanidad, la familia que nos hizo grande, la familia que nos cobijó. No hay otra familia. Amén de practicar el coraje, por Dios, lleno de gallinas. Hemos perdido el coraje. Hemos perdido el coraje de decir las cosas. No tenemos el coraje de decir al pan pan y al vino vino, esto es blanco y esto es negro. Nos dejamos bastardear. El coraje para defender la vida, el coraje para defender a nuestra patria, el coraje que nos lleva a la magnanimidad, a tener alma grande y no pusilánimes, pusilánimes de café, pusilánimes que no son capaces, que tienen alma pequeña. La hospitalidad propia del argentino, propia del hispano, abrirle la casa al necesitado, como lo están haciendo ahora nuestros sacerdotes en Gaza, los padres del Verbo encarnado, abriéndole la casa al que lo necesita, dándole cobijo, como lo hace el misionero. Galantería, con la igualdad de género, se pierde y se atenta contra esta galantería propia del hispano, del caballero, de Don Quijote. Están atentando contra nuestras raíces, por eso la importancia del 12 de octubre. Y no olvidemos que a través de España estamos insertos en la civilización cristiana, como legítimos herederos de Grecia y de Roma. Grecia, que trajo la filosofía y la manera de pensar, la manera de entender el ser, y Roma, que nos trajo el orden, nos trajo la justicia, la jurisprudencia, el orden político, el derecho romano que aún hoy tiene vigencia. Entonces, esto es la hispanidad y esto es lo que está siendo atacado. Por eso el 12 de octubre no puede ser cambiado por ninguna otra fecha ni ninguna otra celebración. Mantengamos, seamos valientes para mantener nuestra tradición, nuestra cultura, nuestra hispanidad, nuestros deberes y también nuestro derecho a hacerlo. Entonces, argentinos, quiero reflexionar con ustedes y pedirles que no olvidemos nuestras raíces para no languidecer como una planta raquítica que se va a morir si nosotros no la regamos y no la alimentamos con estos valores, con este espíritu, con este coraje y con esta pasión. Porque repito lo que decía el padre al inicio, como nos enseñara el padre Castellani, no se olviden que amar a la patria es el amor primero y es el postrero amor después de Dios. Y si es crucificado y verdadero, ya es un solo amor, ya no son dos. ¡Viva la patria! ¡Viva la hispanidad! Viva, viva. Gracias. Excelente exposición. Muy claro, hay que andar claro. Muy bien. Perfecto. El demonio quiere que no hablemos claro, que hablemos así muy bonito, pero que nadie entienda, como le decía el demonio al cura de Ars. Así que hay que andar claro. Perfecto, me encantó. Bueno, mire, mientras usted iba hablando, yo iba anotando porque el fuego que usted le puso mostrando simplemente la verdad te enardece, ¿no? Te emociona. Lo del poeta, ¿no? Darío, que decía sobre, bueno, toda América, porque así tenemos cada uno nuestra personalidad, tenemos también nuestra unidad, ¿no? Que es análogo. Compartimos con los hermanos de Colombia, de Portugal, bueno, con los hermanos de Perú también, la misma lengua, la misma cultura. ¿Sabe que los enemigos, que son siempre los mismos, de la leyenda negra, atacan porque es muy fácil atacar, es muy fácil destruir. Yo agarro una topadora, entro en una casa y en pocos empujones con la topadora la destruyo, pero uno por uno construir ladrillos, una casa, lleva su tiempo. Decía, me encanta repetir un dicho de, no sé de quién es, decía, más hace un burro negando que San Agustín probando. Es muy fácil calumniar. Y lo más calumniado ha sido España. ¿Y por qué? Porque es católica, ¿no es cierto? Porque es católica. Por eso todo lo que tenga
rastro de catolicidad va a ser odiado. Cristo lo dijo primero, el mundo los va a odiar porque me odió a mí primero. ¿Y quiénes son? ¿A quiénes odian? A San Martín, bueno, a Isabel la Católica, a esta obra nunca vista como la que hizo España, a San Martín, el gran San Martín, porque era católico justamente, a Belgrano, bueno, a Rosas. Dense cuenta, por favor, después de escuchar al coronel, de que nos están mintiendo, nos están engañando a través de los medios de comunicación. Tenemos que darnos cuenta y rebelarnos. La rebeldía, cuando es buena, cuando está encausada, rebelarnos contra el mal, es una cosa buena de coraje. Hay que tener coraje para gritar, como decía el coronel, para defender nuestra patria. Aparte vamos a desaparecer, no sé si seguimos así, vamos a desaparecer, ¿no? Porque nos están atacando, pero muy feo. Y bueno, después otra cosa que estaba viendo, cuando dicen que nosotros al indio o al aborigen le quitamos su ser o le quitamos su modo de ser, es al revés exactamente. Porque usaron la lengua quechua también para generalizar todo, pero también me acuerdo cuando estuve recorriendo Perú, Ecuador, en el arte, por ejemplo, habían dos grandes maestros. El maestro Vitti, que venía del grupo de Rafael, era discípulo directo de Rafael Bizancio, el gran pintor, y el otro maestro venía del círculo de Rembrandt, ¿no? Y enseñaron a los indios, a los aborígenes, con toda libertad, respetando su estilo, le enseñaron y salió un genio de ahí, digamos que de esa fusión, o sea, de esa España generosa que respeta al indígena, no que le impone como están calumniando también, respeta al indígena. Nació el genio llamado Quispetito, un genio realmente, ¿no? Que creó un arte que es mundialmente famoso, el arte cusqueño. Es la fusión entre la España que trajo de Rembrandt y de Rafael Bizancio, y que le puso su estilo el indio Quispetito, y así, después con todo, con la lengua. Por ejemplo, había un famoso misionero que después me enteré por la señora Gramajo, que descubrió la cruz de Matará, que había sido discípulo de San Juan de Ávila, el padre Barzana. Sabía 13 lenguas aborígenes, las respetó, y así este gran santo, que ahora lo van a beatificar, le enseñó a los indios 1000 cosas, sobre todo la virtud. Le transmitió también el estirpe, eso que usted hablaba, que es la estirpe española, ¿no? Por eso somos grandes. Vamos a ser grandes cuando calcemos el zapato nuestro, no el de los demás. Y vamos a ser muy grandes y vamos a vencer a este enemigo que tenemos ahora, ¿no? Un gran enemigo que nos están destruyendo. No sé qué opina. Por supuesto. Es muy importante entender también la visión de buscar bien quién es el enemigo, ¿no? El enemigo que desconocemos. Estamos peleando en una América hispana que no conoce, no entiende bien quién es el enemigo. Entonces estamos un poco distanciados y confundidos porque consideramos a la América hispana toda como una unidad geográfica, política, cultural, lingüística y religiosa indivisible. Entonces, al generar estas grietas, nos han generado esta división. Esta nación colosal que pensaron Iturbide, San Martín y Bolívar, que después fue dividida en republiquetas por distintos personeros de la masonería anglosajona, no es lo que buscaba San Martín, Iturbide y Bolívar en principio. Entonces, hay que entender el concepto político de amigo y enemigo. Es necesario ver quién es el enemigo, ¿no? Y para Hispanoamérica, el enemigo no es otro que el imperio anglosajón, está clarísimo. Perfecto. La historia de la dominación anglosajona tiene dos etapas bien claras. La inicial comienza en las primeras rebeliones de los criollos con
infiltrados, ¿sí? Que no eran todos, que estaban a favor de Inglaterra contra los intereses de la España verdadera, la España que luchaba por su independencia contra Napoleón. Y también hay otra etapa que concluye al final de la Primera Guerra Mundial en 1914. Entonces, la América del Sur y la Argentina en particular va a sufrir muchos atentados directos e indirectos a su soberanía o a su hispanidad. La primera es una muy poco recordada, una invasión anglo-portuguesa al Río de la Plata de 1763, donde se destaca otra figura señera de la hispanidad, que es don Pedro de Ceballos, gobernador del Río de la Plata. Todavía no éramos virreinatos. Que se va a enfrentar al Marqués de Pombal y a Jorge III de Gran Bretaña en una invasión muy importante que venía a tomar la gobernación del Río de la Plata para los ingleses. Ahí son expulsados. La segunda importante, que sí es conocida, es el intento anglosajón, aprovechando que España estaba en guerra en 1806 y 1807, de invadir militarmente el Río de la Plata. Los argentinos, los criollos, ahí dimos gala de nuestras primeras capacidades de coraje y querer mantener nuestro sentido hispánico y forma de vida al expulsar al invasor inglés de estas tierras en 1806 y 1807. Otra gran importante invasión y ocupación que fue en 1833, cuando los ingleses ocupan y quieren ocupar todos los lugares de paso oceánicos para hacerse dueños de los mares y logran desbaratar y echar de las Islas Malvinas a la población argentina, que ya era descendiente de la población española, y en 1833 la población argentina es expulsada, subida a un barco y echada de las islas, como todos lo sabemos, y se comete la gran usurpación del territorio de las Islas Malvinas desde 1833 hasta 1982. Cuarta, en 1845 y en adelante, 1842, 45, la gran batalla de Vuelta de Obligado, ¿sí? Y toda una serie de campañas que se dieron en ese momento, donde el brigadier general don Juan Manuel de Rosas, con su más puro sentido hispánico, con su coraje, tradición y dignidad, defiende ante las dos flotas más importantes del mundo en ese momento, que era la inglesa y la francesa, la soberanía argentina y el derecho de nosotros controlar nuestros ríos interiores. Tan importante es esta acción, también ocultada por el enemigo anglosajón y sus adláteres argentinos, que San Martín le lega su sable al brigadier general Juan Manuel de Rosas como testimonio de la bravura con que ha defendido, casi textualmente lo estoy diciendo, con que ha defendido la integridad y el honor de la patria. San Martín a Rosas. Sigo. En 1908, otra invasión. La Argentina en 1904, con una gran visión estratégica, ocupa como primer país las islas Orcadas en la Antártida Argentina, en 1904. Inglaterra rápidamente va a contraatacar y en 1908 va a ocupar el territorio en las islas Sandwich del Sur para tener una población que también ocupe ese territorio. Es muy importante entender esta visión de que el enemigo es el enemigo anglosajón. Hasta el día de hoy, la República Argentina es el único país de Hispanoamérica, de Iberoamérica, que tiene un territorio ocupado por una nación extranjera que nada tiene que hacer en nuestro territorio. Eso no lo dice nadie, y tampoco se dice en los ámbitos políticos. Nuestra nación está ocupada. Las islas y los territorios aledaños del Atlántico Sur. O sea, el enemigo de la hispanidad es el enemigo anglosajón. Siempre, así es, tal cual.
nos han quitado el coraje, no sé qué ha pasado. Por eso esto va dirigido también a los jóvenes, que son el futuro de nuestra patria, ¿no? Para que realmente comprendan cómo se burlan de nosotros y que nuestros gobernantes han perdido todo, han perdido la dignidad, han perdido el sentido común también, han perdido el amor a la patria y los peores enemigos de esta España, por eso decía un autor, los hispano-bobos, porque, y también Ramiro de Maeztu, estaba leyendo que decía que de repente fuimos tan ingenuos, los españoles, hablando de España, pero también de toda Hispanoamérica, no defendimos más, dejamos entrar a los enemigos y nunca nos defendimos, y la defensa es muy importante, ¿no? Y por eso es que se infiltró tanto esta leyenda negra, me parece, ¿no? Ahora, padre, debemos rescatar que el pueblo profundo, el pueblo argentino, sí, el pueblo hispanoamericano, esto lo entiende. Sí. Acá hay una defección de la dirigencia, porque exacto, nuestros soldados, jóvenes soldados oficiales, suboficiales y soldados en el año 1982 dieron testimonio de que mantenían viva la tradición. Y esto el enemigo no lo puede perdonar. Nosotros le presentamos batalla. Nuestros soldados, cobijados por el Rosario y cobijados por la Santísima Virgen, le presentaron batalla a las potencias más poderosas del orbe, porque en Malvinas vino a combatir la OTAN. O sea, Inglaterra puso la bandera, pero tenía el apoyo logístico y toda la infraestructura y toda la inteligencia y todos los satélites artificiales que le brindaba la OTAN. La Argentina hizo al estilo de la Vuelta de Obligado y de 1806 y 1800, gala de su valor, y no hace mucho, hace 40 años. Y esto el enemigo no lo perdona. La Argentina hizo valer su coraje y se solidarizó el mundo hispanoamericano, concretamente con mayor vehemencia y con mayor contundencia lo hizo el pueblo peruano, que nos envió sus aviones Dagger para colaborar en la guerra. Otros se hicieron entregas menores, pero monolíticamente Hispanoamérica estuvo con el corazón, a lo mejor no sus dirigentes, estuvo del lado de la Argentina. Iberoamérica, también España y también Italia, aunque no, como digo y repito, en la cabeza de sus dirigentes. El pueblo, hoy mismo, hace pocos días leía una encuesta que preguntan en distintos países de la Unión Europea a quién creen que corresponde las Islas Malvinas, y en Italia y en España y en Francia y en Grecia fue mayoritariamente y sorprendentemente la opinión de que las Malvinas son argentinas. Entonces, este es un hecho muy importante. Y otro hecho importante que no debemos desentendernos los hispanoamericanos, que con el cual nos tienen enlazado, que hay que decirlo claramente, nuestro continente sufre directamente esta situación de aparente subdesarrollo a causa de la deuda externa, creada deliberadamente gracias a las maquinaciones del sistema y del poder financiero internacional, y a la complicidad de los agentes nativos que deberíamos desenmascarar, de las burguesías internacionalistas implantadas en cada uno de nuestros países que nos tienen sojuzgados. Usted bien sabe que cuando uno es deudor tiene muy poca libertad de acción, se nos coartan la libertad de acción. Entonces, todo esto es una situación muy importante, ¿eh? Entonces, Occidente también está, y la hispanidad está en un proceso de decadencia de la cual debemos salir. ¿Cómo se sale? Rescatando estos valores que estamos defendiendo, que estamos conversando hoy. No se sale llorando, ¿sí? La cuestión planteada sobre la decadencia de Occidente supone claramente volver a definirnos como hispanidad, como Occidente, como volver a nuestras raíces. Por eso la importancia de este 12 de octubre, ¿eh? Y de todo esto que estuvimos hablando durante la mañana de hoy. Tal cual, tal cual. La verdad que estuvo muy claro. ¿Qué tenemos que hacer a los jóvenes? Bueno, sabemos que al pueblo, como dijo usted, ese pueblo profundo, argentino, hispano, no lo dejan hablar. Dicen que la democracia deja hablar y deja gobernar, pero es la gran mentira, ¿no? Hay un pueblo verdaderamente que tiene sentido común, cualquiera en la calle, y bueno, ellos no pueden expresar. Solamente se expresan los que están en contra, ¿no?
Por eso que tenemos que volver a la hispanidad. Bueno, la verdad que estuvo muy bueno. Yo creo que, no sé qué, bueno, sería bueno que le diera algún mensaje a los jóvenes, a todos, aunque ya el mensaje que dio es bastante claro, pero ¿cómo hacer para que esta más que masacre, esta corrupción, vio que cuando un cuerpo muere, se corrompe, empieza a podrirse todo? Bueno, para que esta corrupción no avance, ¿qué medios habría que emplear? No sé, porque los medios de comunicación no son nuestros. ¿Qué tenemos que hacer aparte de rezar? Bueno, nosotros con un grupo de pensadores nacionales, católicos, hemos fundado un instituto que se llama Instituto Elevan, Estudio y Legado en Valores Nacionales. Estudio y legado en valores nacionales, o sea, estudiar y el legado de la tradición. ¿En qué? Los valores nacionales. Estamos desarrollando distintos cursos y diplomaturas que abren la cabeza en respecto a estas cosas. La primera diplomatura y la más importante y central que habla de esto, de la hispanidad, y que es muy cercana, se llama Diplomatura Malvinas, Educación y Valores. Es el único estudio universitario sistemático sobre la gesta de Malvinas, desde 1492 hasta 2023. Yo los invito a que se metan en la página del Instituto Elevan y busquen la información. Dirigida a los jóvenes, dirigida a los docentes, porque es para enseñar a enseñar Malvinas y a enseñar la hispanidad. Segunda diplomatura, Liderazgo sanmartiniano para el siglo XXI, lucidez y coraje. Imitemos al general San Martín. ¿Para qué vamos a imitar a cualquier pregonero de fantochadas o de cosas que no tienen sentido para la Argentina profunda? Liderazgo sanmartiniano del siglo XXI. Volvamos a San Martín. La tercera, entender la geopolítica y la política internacional. Análisis estratégico de los conflictos contemporáneos. Estamos viviendo dos guerras o una guerra por partes, como nos decía también el Papa. La guerra por partes, hoy tenemos dos conflictos muy calientes que están en guerra, que son el de Israel y Palestina, o Israel y Hamás, y el de guerra de Rusia y Ucrania. La prensa argentina tergiversa, cuenta la mitad, no cuenta. Los invitamos a través de esta diplomatura a meterse en este tema. Lo que hemos logrado con Elevan, no yo solo, sino un grupo de intelectuales de distintas disciplinas, hemos logrado y pensamos el mensaje para la juventud. La juventud no está pidiendo veletas, no está pidiendo, está como una veleta que da vuelta. Lo que está pidiendo la juventud es rumbos, alguien que le marque rumbos, vamos para allá. Esta es la dirección. Nosotros buscamos darle rumbo, dar certeza. Por eso mi discurso fue claro, conciso, contundente. No hay lugar a medias tintas, a dudas. Lo dicho, dicho está. Lo escrito, escrito está. Entonces, mi mensaje es ese. Busquen alinearse detrás de los buenos pensamientos, del pensamiento nacional, que lo hay en la Argentina, y acérquense a nuestra página Instituto Elevan. ¿Así está bien, perdón? Ahí lo escribí. Elevan. ¿Está bien ahí? A ver. Sí, ahí está escrito en el... Instituto Elevan, sí, lo puede poner todo junto en una sola frase. Es el acrónimo de Estudios y Legado en Valores Nacionales. Todo junto. Ajá. Elevan, como la palabra elevar. Ajá, pero con B corta. Con B, elevan, ¿sí? Elevan, sí. Así está bien. Espere, a ver. Sí. Eso, Elevan. Instituto Elevan lo van a encontrar en Google, en cualquier parte. Ahí tenemos, ahora vamos a iniciar un curso muy importante referido a la guerra psicológica. Cómo los medios actúan en la cabeza de nuestros jóvenes y de nuestros mayores, también no solo los jóvenes. Entonces, es una manera de acercarse. El mensaje es optimismo, el mensaje es no nos podemos doblegar. Cristo nos va a preguntar al final de la jornada, el que se salva sabe y el que no sabe nada. Cristo nos va a preguntar cuántas heridas tengo en el lomo y no cuántas batallas gané.
Claro, Entonces, claro. yo creo que esa es la pelea. Ustedes me dirán, es difícil. Claro que es difícil. San Martín tuvo que cruzar los Andes. Imagínense cuando se paró y miró esos cerros y tenía que llevar 5.000 hombres del otro lado de la cordillera. Y enfermo. Y enfermo. Y dijo, no puedo. Acá no hay no puedo. Digamos, cada uno de nosotros tenemos la necesidad, tenemos la obligación, tenemos el deber de dar todo por la patria, por Dios, por nuestra Madre Santísima. Así lo debemos hacer. Y si morimos en el camino, así será. No hay ningún inconveniente. Pero no morir de viejo en una cama sin haber hecho ni siquiera el esfuerzo ni el amague del sacrificio por pelear por la verdad. Yo estoy seguro que vamos a ser recompensados. A lo mejor no en esta tierra. A lo mejor no veremos la victoria, pero tenemos que pelearla y al enemigo le tiene que doler. Tenemos que ser el palo en la rueda que impida que el enemigo haga las cosas como quieren. Cuando nosotros en 1982 le plantamos cara al imperio anglosajón, se sorprendieron, les dolió, les duele. Entonces hay que hacerlo. Nuestra diplomatura en Malvinas, yo tengo información concreta que al enemigo le duele, porque el enemigo quiere hacernos olvidar de Malvinas, con falacia, los chicos de la guerra de un borracho, son todas falacias para hacernos distraer de la verdad. De esta manera tenemos que pelearla, darle cara a la Agenda 2030. ¿Cómo darle cara a la Agenda 2030? Nosotros tenemos que establecer la Agenda 2033, que hoy les presento acá en sociedad. La Agenda 2033 a 2000 años de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. A la Agenda 2030 nosotros le establecemos la agenda de la vida, de no a la ESI, de sí al matrimonio, sí a la patria, sí a la soberanía, sí a la bandera. Esa Agenda 2033 es mucho más poderosa y mucho más fuerte que la Agenda 2030. Entonces a un mal hay que oponerle un bien. Les propongo que vayamos adelante con esta agenda de coraje, de valor, que va a ser bendecida por Dios, seguramente. Perfecto. Porque además la historia de todo el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento en la Biblia nos muestra que siempre Dios venció con pocos y valientes, que los otros eran miles y miles y nosotros éramos pocos y sin embargo venció. Hernán Cortés también, o sea, la fe. Hernán Cortés venció, bueno, porque había canibalismo, había de todo, pero vencemos con el coraje y con la fe. No importa el número que seamos, pocos o muchos. Bueno, está muy bueno, la verdad que le agradezco mucho. Ahora le iba a preguntar, bueno, ¿qué libros os recomienda usted para este tema? Usted me decía que seguramente nos está escuchando, ¿no? Sí. El señor Vuela, Alberto Vuela, filósofo, ¿no? Tenemos el tema de la hispanidad. Para el tema de la hispanidad, hay un libro muy bueno de Alberto Vuela que se llama Hispanoamérica, que tenemos en pantalla. Ahí está. Para entender toda esta realidad, ¿sí? Que es Hispanoamérica. Y acá Alberto Vuela nos hace un pasaje sobre toda esta cuestión que acabamos de ver. Después tenemos los libros de Marcelo Gullo, que es uno de los docentes de nuestro Instituto de Levan y amigo. Marcelo Gullo habla nada de lo que pedir perdón. Acá el nuevo libro sobre en contra de la leyenda negra, ¿no? Madre Patria, hablando de la dignidad de España, y el otro libro, el tercero, lo que América le debe a España. Entonces, acá se ponen en claro varias de las cosas de las que yo he hablado, y los invito a poder leerlo. También el clásico de Ramiro de Maeztu, ¿no? Sí. Concepto de hispanidad. Todo lo de la hispanidad. Así que estos son los libros, autores preclaros, que les va a servir. Hay que tenerlos en la biblioteca, estos libros, porque ayudan a la contrarrevolución, ¿no? Hay que salirle al cruce con fundamento y con argumento, no con ideología. Ahora en noviembre lo vamos a invitar también a Marcelo Gullo de nuevo, ya estuvo una vez, nos va a hablar sobre este último libro que forma la trilogía, ¿no? Realmente eso es lo que necesitamos, coronel.
que nos inyecten ese espíritu, que es nada menos que el espíritu español, ¿no? El espíritu de la aventura, el espíritu del arrojo, de la caballerosidad, de la fe, del amor a la Virgen, lo que usted acaba de decir. Realmente ha sido una bendición sus palabras. Así que yo estoy muy, muy agradecido. El agradecido soy yo, digamos, padre, y la obra que usted está haciendo contribuye a esto. Así que cada vez que necesite, el hombro va a estar ahí para apoyarlo. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, ahora vamos a poner una arenga, una prédica, pero es una arenga de un gran sacerdote que yo lo tuve, aunque sea poco tiempo, pero un año al menos y medio de formador. Lo tuve el padre Escurra. Así que lo voy a poner como para cerrar broche de oro de todo lo que usted ha dicho, ¿no? Ya lo vamos a invitar, por favor, a otras charlas, para que volvamos otra vez a los argentinos a apreciar a esos héroes que han sido tan calumniados, San Martín, Rosas, el Chacho Peñalosa, en fin. Ahora vamos a rezar una Ave María, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Y darles una bendición a todos los oyentes, especialmente al coronel y a su familia. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. Bueno, realmente estoy muy contento. A todos los argentinos les pedimos que escuchen. Un 12 de octubre, con las naves de Colón, llegó la cruz a estas tierras. Nuestra patria recibió la lengua castellana, recibió la fe en Jesucristo, recibió el amor a la familia, recibió las virtudes que eran las virtudes del español y que son las virtudes del criollo y las virtudes del gaucho. Cuidado con los hijos que quieren tirar a la basura la herencia que han recibido de sus padres. Cuidado también con las naciones y con los pueblos que se avergüenzan de su tradición, que se avergüenzan de su herencia, que reniegan de su pasado. El futuro de la patria solo podrá ser lo que tiene que ser si somos fieles a aquello que recibimos. Por eso en este día tenemos que rogar al Señor de una manera particular por nuestra patria, para que sea fiel a aquello que soñaban los que nos dieron patria, a aquello que soñaban San Martín y Belgrano, a aquello que soñaban los gauchos que defendieron nuestras fronteras con Güemes, o que empuñaron la tacuara criolla para defender el alma de la patria con los caudillos federales, aquellos gauchos que cruzaron un 20 de noviembre las cadenas sobre el río Paraná para frenar a las escuadras de las naciones más poderosas de la tierra, aquellos gauchos que son los abuelos de los que entregaron la sangre en todas las guerras por la defensa de la patria, hasta en la guerra de las Malvinas. Nosotros tenemos que ser fieles a ese pasado. Tenemos que aprender a amar lo nuestro. La bandera argentina no puede ser la de las barras y las estrellas o la bandera roja de la hoz y el martillo, sino solamente la bandera azul y blanca que tiene los colores del manto de la Virgen. Saber amar las tradiciones de nuestra familia y el amor de los hijos cuando a la familia se la quiere destruir y se la quiere disgregar, cuando al amor se lo ensucia con una invasión de pornografía. Saber amar nuestra fe cristiana y católica cuando las ideologías extrañas quieren envenenarnos el alma. Eso es lo único que puede darnos una patria soberana, una patria hija de Dios, una patria que sea digna de esa madre que tenemos en los cielos, que es la Virgen Santísima. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres,
y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Entre las calles de un pueblo de tierra y amor, tallan que tallan sus manos, entre los mates cebados, un simple quebracho que espera ser Dios. ¡Qué dichoso árbol! Él es curita de un pueblo derramando amor. Él es sotana, él es viento, él es bandera de encuentro que juntos flamean hacia el Redentor. ¡Qué amigo que tengo! Camina zapato de encuentro con la cruz que ilumina tu pecho. San Francisco, solano en tu cuerpo, violinero viejo. Camina llamando a María, pa' que teja tu santa armonía, que en tus rezos tú sigas creciendo, hombre del silencio. Gloria a Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ahora voy a dar la bendición, coronel, a su familia y a todos los que están viendo y escuchando. El Señor esté con todos ustedes y con tu espíritu. La bendición. A ver si ponen el micrófono. Bueno, la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, descienda sobre Amén. todos ustedes, hermanos, y permanezca para siempre. Amén. Viva España católica. ¡Viva! Viva la patria. ¡Viva! Bueno, queridos hermanos, bueno, nos despedimos. A la próxima. Va a hablar la hermana desde Grecia, una hermana de las servidoras nuestras, de hermanas jóvenes. Va a hablar del genio y figura de Isabel la Católica. Así que seguimos con el mismo tema. Muy solamente su personalidad. Ahora sí, gracias por todo. Gracias a usted. Gracias. Gracias.